Bueno, conversaremos con Carliana Riechi, diputada de la Asamblea Nacional por el movimiento político Cambiemos. Hay varios temas, Carliana. Hay uno que como iniciativa ella ha tomado, es un proyecto que ha tenido en sus manos y ha trabajado, que tiene que ver con la protección de animales. De esto vamos a hablar, por supuesto. Pero no hay que desaprovechar la ocasión, Carliana, para hablar un poquito del horizonte político electoral. Ustedes han tomado una decisión como partido, apoyan a Antonio Eccarri, así como otras organizaciones políticas. Te pregunto en principio, ¿qué los llevó a tomar esa decisión? ¿Cuáles fueron las razones fundamentales? En fin, luego entramos en otros detalles, por supuesto. Claro que sí, Carlos. Buen día a toda Venezuela. Nosotros, como Cambiemos Movimiento Ciudadano, llevamos alrededor de 2 años proponiéndole al país y indicándole al país que teníamos que transitar por una ruta distinta, una ruta diferente, que nos brindara esperanza, que nos pudiese brindar algún tipo de optimismo en relación a todo lo que vive Venezuela, junto con Avanzada Progresista, junto con el movimiento El Lápiz, con el movimiento Mi Unidad y ahora el movimiento ecológico. Bueno, hemos decidido apoyar al candidato Antonio Eccarri a la presidencia de la República, porque bueno, uno no representa un nombre, Carlos, representa una propuesta de país, una propuesta de gobernabilidad. Yo creo que los jóvenes necesitamos una esperanza y de conocer a los políticos de una forma diferente. Yo creo que Antonio Eccarri representa esto. Nosotros habíamos venido transitando la ruta de un outsider o un insider que pudiese surgir de la dinámica política y del devenir político, pero que no represente un conflicto. Para nosotros era importantísimo que ese rostro que nosotros íbamos a presentarle al país no podía seguir siendo un rostro del conflicto y un rostro de la política tradicional que tanto daño le ha hecho a este país. Ahora, fíjate, ¿esta es una candidatura irreversible? ¿Es un apoyo irreversible o no hay posibilidades de que ustedes, dentro de lo que se denomina la Alianza Democrática, que es la representación de la otra oposición en la Asamblea Nacional, pueda conversar y a lo mejor establecer un candidato que fuese unitario? Yo creo que las aspiraciones de cada quien son bastante válidas, son necesarias además para el fortalecimiento democrático, pero Cambiemos Movimiento Ciudadano tiene una posición bastante clara porque, como te decía, no es un nombre, es un proyecto, es una alternativa de gobernabilidad que nosotros queremos presentarle a Venezuela y que en conjunto yo creo que podemos salir adelante. Yo creo que los respaldos y los apoyos que nosotros podamos tener en esta candidatura son bien recibidos, son bienvenidos, pero nuestra posición es bastante clara. Tenemos nuestro candidato, lo apoyamos, lo respaldaremos y estaremos con él acompañándolo en todo el país para que lleve a cada familia venezolana su mensaje de cambio, de esperanza y, por supuesto, de un fortalecimiento democrático que en Venezuela nos hace falta. En cada recorrido, Carlos, Sí. La verdad es que el venezolano está un poco desesperanzado por toda la crisis que tiene que vivir y yo creo que nosotros podríamos, como juventud principalmente, empezar a respaldar todo este cambio. Ahora fíjate, cuando tú tomas las investigaciones de opinión pública, las encuestas, la mayoría apunta a que se quiere, aquellos que sienten que son de oposición, un candidato unitario. No parece ser. Se corre el riesgo de una dispersión de votos con la dispersión de candidatos. ¿Ustedes cómo aprecian eso? Porque de verdad, ya que están en el contacto de calle, en los recorridos, aprecian frustración, desesperanza, en fin, y encima va una diversidad de candidatos. Eso parecería abrirle claramente un triunfo al candidato del gobierno. Sí, el problema principalmente con eso, Carlos, yo te diría es que no son nombres al servicio del país, son nombres que están simplemente al servicio de un interés personal y nosotros como organización política, con una dirección política comprometida, además con el debate y con las causas que nos hacen soñar con un mejor país, yo creo que nosotros vamos a seguir impulsando esta candidatura y de alguna manera se nos van a seguir nosotros sumando los apoyos necesarios para conquistar una mayoría electoral que va a ser posible este 28 de julio. El descontento es absoluto, el descontento en el interior del país, yo lo dije en este espacio. Hace algunos meses los políticos tenemos que reconocer Venezuela, recorrer la profundidad y cuando tú te vas a la Venezuela profunda, a Mesacabaca, en Portuguesa, un sector de Guanar, Estado Portuguesa, te das cuenta que la gente necesita una esperanza, necesita una opción de cambio que no se ve representada en la clase política tradicional. ¿Ustedes más bien preferirían que otros se sumen a la candidatura de Eccarri antes que ustedes sumarse? Bienvenidos todos los apoyos, en eso consiste la política, en sumar. Ahora, en ese sentido, bueno, del sector de la Alianza Democrática, entonces, escuchándote a ti, veo que estarán ustedes por su lado, Luis Eduardo Martínez por su lado, Javier Bertucci por su lado, bueno, y otros tantos, ¿no? Por eso te hablaba de la dispersión del voto. Por eso es que la política en este país, como te lo decía, a nadie le aburre. Nosotros somos muy dinámicos, soy cambiantes. Aún queda tiempo, aún todavía falta un proceso de sustituciones. Sí, hasta el 20 de abril, ¿no? Cómo no pudiésemos llegar a un acuerdo con otros sectores y bueno, todas las conversaciones además siempre estarán a disposición para
para la mejora del país. Vamos a ver del otro lado, es decir, de la otra oposición también, porque ustedes no pueden ser ajenos que esa otra oposición también tiene un público, tiene un sector Pero importante. no son dueños del oposicionómetro, eso hay que resaltarlo. Tiene un público o un sector de la sociedad que puede identificarse con ellos y con esos partidos. ¿Cómo ven la situación que está ocurriendo allí? Mira, ahí los egos, yo creo que es la primera traba que tiene ese sector de la oposición, el extremismo. Es un sector que no se puede entender con el otro, que no quiere reconocer al otro y que insiste en agudizar un conflicto que este país ya no necesita, un conflicto que ya no existe. Este país, gracias a los acuerdos del 16 de septiembre de 2019, empieza a tener una estabilidad política y ahora nosotros lo que necesitamos es una causa, una ruta que nos ayude a enrumbar este país. Bueno, vamos a hacer una pausa, Carliana. Vamos a regresar enseguida para seguir conversando contigo. Estamos con Carliana Riechi, diputada de la Asamblea Nacional por el movimiento político Cambiemos. Continuamos con Carliana Arriechi, diputada de la Asamblea Nacional por el movimiento político Cambiemos. Ahora, bueno, vemos en términos generales que hay una especie de distracción de muchas cosas en el seno de la oposición venezolana. Te decía antes, esto puede llevar a abrirle caminos y abrirle caminos de victoria al gobierno. ¿Ustedes no lo piensan así? Yo creo que no. Mira, la gente, Carlos, está cansada. Son 24 años de desesperanza. Son 24, 25 años. Mi edad, de toda mi vida he vivido bajo el gobierno del chavismo y de alguna forma el venezolano ya está cansado de tanta ineficiencia y de tanta ineptitud de parte del gobierno nacional. Un gobierno que no puede comprometerse o que no está ni en la capacidad de resolver los temas prioritarios para la nación, los temas del servicio eléctrico, los temas del servicio de agua potable, un gobierno que no está en la capacidad de resolver la infraestructura mínima del país y la gente se da cuenta de esto. La gente ya sabe cuál es su opción, la gente este 28 de julio va a salir a votar masivamente. Es un error creer y el llamado, por supuesto, a todos los actores. ¿Tú no crees que vaya a haber una particular o significativa abstención? No lo creo, porque la gente se cansó. La gente ya entendió que este país, la transición va a ser democrática. Yo soy una diputada de oposición que cree firmemente en el diálogo, en la negociación y que este país va a transitar democráticamente a un cambio de gobierno. Y nosotros nos estamos preparando para este 28 de julio tener esa transición en paz junto a Antonio Carri. Bueno, todavía quedan unas cuantas semanas en ese sentido. Mira, vamos a hablar del tema que tú has tomado como bandera, este proyecto de ley que me dijiste que ya había sido aprobado en primera discusión, que es una ley de protección a los animales. ¿De qué se trata todo esto? Sí, Carlos, cuando la gente me pregunta y me dice que por qué es tan importante el maltrato animal, yo diría que es que el maltrato animal está directamente relacionado con la violencia humana, con la violencia social. Nosotros en 3 oportunidades, desde Cambiemos Movimiento Ciudadano y como representantes de la bancada democrática en el seno del Parlamento Nacional, habíamos impulsado una iniciativa legislativa o algunos tipos de iniciativas legislativas que pudiesen acompañar y darle seguridad jurídica a los animales. En Venezuela, quien maltrate a un animal tiene una pena de 8 a 45 días de prisión, que normalmente no se cumple, que normalmente no se lleva a cabo. Entonces es necesario, vemos incluso como el fiscal general ha tenido unas iniciativas allí, ¿no? A nivel del Ministerio Público. Pero tiene una traba y es la legislación vigente. Entonces nosotros como diputados de la oposición democrática nos manifestamos en contra de todo este tipo de atropellos que además han sido visibles a través de las redes sociales y de los medios de comunicación 2.0 y hemos tomado la iniciativa. Desde el año 2015 al año 2022 se han reportado aproximadamente 15.000 casos de maltrato animal y muchos diremos, bueno, esto no significa tanto. De los que se conocen, digamos, reportados, de los ¿no? que Debe se conocen, ser mucho más, seguramente. Deben ser mucho más, no lo sabemos. Entonces empezamos con esta iniciativa que gracias a Dios ya fue aprobada en primera discusión por unanimidad. Hemos tenido un trabajo engranado en conjunto con la bancada mayoritaria, con la bancada del gobierno y bueno, ha sido un proceso de consulta arduo. La consulta pública termina en alrededor de una semana. Nosotros trataremos de seguirle consultando y de seguir conectando con la sociedad venezolana. Quien no tiene a una mascota, a un animalito, lo que antes denominábamos mascota, a un animal de compañía en su casa? La familia venezolana además se ha engranado y ha dejado las diferencias ideológicas a un lado. Carlos, esto es muy importante resaltar porque ha sido un punto que nos ha unido, que nos llama independientemente del chavista, del opositor. ¿Qué es lo que más se destaca, aparte de la penalización que lo puedes mencionar, qué más se destaca dentro de la ley? Con respecto a la penalización todavía está en construcción, por eso es lo imprescindible y lo importante de participar en estas consultas públicas, porque no es una opinión de Carliana, no es una opinión del fiscal general, no es una opinión de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, es una opinión en conjunto que tiene que ser trabajada y que los especialistas ahí puedan derivar y definir las penalidades correspondientes. Nosotros en la ley tenemos pensado crear un sistema, un registro
Nacional del Sistema de Animales de Compañía. También estará la definición de los animales comunitarios, de los animales de calle, de los animales domésticos, que muchas veces son relegados de la sociedad venezolana, o se intenta relegar y desplazar de la sociedad venezolana, y vemos como esta ley, yo creo que como sociedad nos va a permitir impulsar todas estas dinámicas sociales que son necesarias. Ahí entra, por ejemplo, el tema del cuidado luego. Por ejemplo, hay personas que se van un tiempo del país o que se van de vacaciones, las dejan, quizá a veces al cuidado de alguien que las puede atender, pero a veces las dejan en ciertos sitios y ciertos lugares. En ciertas condiciones que son consideradas abandono. Nosotros definimos los tipos de abandono claramente, y todo esto va a tener una penalidad o una sanción de acuerdo y que esté acorde con la proporcionalidad de cómo se actúe. ¿Cuáles son los animales? Uno se los imagina, claro, de compañía, que son más maltratados, Carliana. Mira, yo creo que en relación a lo que hemos visto, a lo que hemos podido observar desde Brigadas Moradas de Protección Animal, que es la fundación que tenemos a cargo, sin duda alguna los caninos, porque tienen además diferentes tipos de delitos, desde la explotación sexual canina hasta la crueldad y el maltrato, hasta la crueldad por maltrato. Es decir, hay una serie, un conjunto de cosas que como sociedad tenemos que echarle un ojo, y los diputados, quienes nos demandan unas nuevas dinámicas, unas nuevas perspectivas, tenemos que estar al pendiente de eso, porque al final de cuentas impacta en la sociedad, impacta en el colectivo. Esto de la explotación sexual canina, explícale un poquito más. Eso tiene que ver con la comercialización. Con la comercialización, la ley actual, para no irnos muy lejos, la ley actual de protección de fauna doméstica libre en cautiverio penaliza la venta de animales en vía pública, pero vemos cómo es derecho ineficaz, porque en Caracas, para no irnos muy lejos acá, vemos en la vía pública cómo se están vendiendo y comercializando y transando con animales. Es decir, a un canino de una determinada raza la ponen a parir para lucrarse económicamente, para lucrarse en efectivo. Eso es una práctica que en el siglo XXI no se puede tolerar. Bueno, que tenga suerte, que se apruebe, todo indica que será así. Así que bueno, ya en próxima oportunidad, cuando vengas nuevamente, hablaremos de este y de otros temas también, Carliana. Bueno, nos vamos a la pausa. Amigas y amigos televidentes, al regreso, Arte y Espectáculos en lo Actual.